Burkina Faso es un país sin litoral de África Occidental que limita al noroeste con Malí, al este con Níger, al sureste con Benín y al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo. En 2022 la ONU estimó su población en 22.673.762 habitantes. Anteriormente llamada República del Alto Volta, el país fue nombrado Burkina Faso el 4 de agosto de 1984 por el entonces presidente Thomas Sankara. Sus ciudadanos son conocidos como burkineses, y su capital y ciudad más grande es Ouagadougou. Debido al colonialismo francés, el idioma oficial del gobierno y los negocios es el francés, sin embargo, solo el 15% de la población lo habla de forma habitual. En Burkina Faso se hablan 59 idiomas nativos, y el más común, el mosi, lo habla aproximadamente el 50% de la población. Se independizó de Francia el 5 de agosto de 1960. Después de protestas estudiantiles y sindicales, el primer presidente del país, Maurice Yameogo, fue depuesto en un golpe de Estado en 1966, encabezado por Sango Lela Mizana. Su gobierno coincidió con una sequía y hambruna en el Sahel, y fue depuesto en un golpe de Estado en 1980, dirigido por Sei Cerbo. Al encontrar nuevamente la resistencia de los sindicatos, el gobierno de Cerbo fue derrocado por otro golpe de Estado de 1982, encabezado por Jean-Baptiste Ouedraogo. Thomas Sankara, un marxista y líder de la facción izquierdista del gobierno de Ouedraogo, fue nombrado primer ministro, pero fue luego encarcelado. Los esfuerzos para liberarlo llevaron al golpe de Estado de 1983, en el que se convirtió en presidente. Sankara lanzó un ambicioso programa socioeconómico que incluyó una campaña de educación que aumentó el nivel de alfabetización de 13% en 1983 a 73% en 1987, la redistribución de tierras a los campesinos, la construcción de escuelas, ferrocarriles y carreteras y la prohibición de la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia. Sankara fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado en 1987 liderado por Blaise Compaoré. La inestabilidad gubernamental durante las décadas de 1970 y 1980 fue seguida por elecciones multipartidarias a principios de la década de 1990. Compaoré fue elegido presidente en 1991, 1998, 2005 y 2010, y permaneció en el cargo hasta su destitución durante la revolución de 2014. Posteriormente, Michel Kafando se convirtió en presidente de la transición. El Regimiento de Seguridad Presidencial, la exguardia presidencial de Compaoré, realizó un golpe de Estado el 16 de septiembre de 2015 contra el gobierno de Kafando. El 24 de septiembre, tras la presión de la Unión Africana, la CEDEAO y el ejército, la junta militar dimitió y Kafando fue reinstalado en el poder. Tras las elecciones generales celebradas el 29 de noviembre de 2015, Roch-Marc Christian Kaboré tomó posesión de la presidencia. Los militares que iniciaron el golpe de Estado en Burkina Faso confirmaron el lunes en la televisión estatal la toma del poder y anunciaron la disolución del gobierno, el parlamento y la constitución. En el mensaje, los soldados golpistas también anunciaron el cierre de las fronteras y prometieron un retorno al orden constitucional en un plazo razonable. Nombre. Antiguamente llamado República del Alto Volta, el país fue renombrado el 4 de agosto de 1984 por el presidente Thomas Sankara, quien consideraba el nombre de Alto Volta como un legado del colonialismo francés, ajeno a la historia y la realidad nacional del pueblo voltaico/burkinés. Burkina Faso quiere decir patria de hombres íntegros, del término Mosi Burkina, hombres íntegros, y de la voz Diula Faso, patria. De acuerdo con la constitución burkinesa, Burkina Faso es la forma republicana del Estado, por lo que no existe la forma República de Burkina Faso o República de Burkina para referirse de modo oficial a este país africano, sino que el nombre oficial es Burkina Faso. De igual modo, el jefe del Estado es denominado como presidente del Faso, en lugar de presidente de la República. Historia. Prehistoria.
Al igual que toda la región oeste de África, Burkina Faso fue poblada en épocas tempranas. Cazadores-recolectores se establecieron en la parte noroeste del territorio unos 12.000 a 5.000 años hace. Herramientas de estos grupos fueron descubiertas en 1973. Existen registros de asentamientos de agricultores producidos entre el 3600 y 2600 AC. Las trazas de las estructuras encontradas dan la impresión de edificios relativamente permanentes. El estudio de restos de tumbas descubiertas indica que el uso del hierro, cerámicas y piedras pulidas se desarrolló entre los años 1500 y 1000 AC, como también la preocupación sobre temas espirituales. Se han encontrado reliquias de los Dougans en las zonas central norte, norte y noroeste. Pero este pueblo abandonó la región hacia el 1500 AC, para asentarse en los acantilados de Bandiagara. Período precolonial. En el suroeste de Burkina Faso, se encuentran restos de paredes elevadas, pero aún no ha sido identificado el pueblo que las construyó. Durante el Imperio Songhai entre los siglos XV y XVI, la región ocupada por Burkina Faso alcanzó relevancia como centro de desarrollo comercial y económico. Época colonial e independencia. Tras una década de intensa competencia y rivalidad entre los británicos y franceses, abundante en expediciones de exploradores militares y civiles que buscaban firmar tratados, en 1896, el reino Mossi de Ouagadougou fue vencido por las fuerzas coloniales francesas y se convirtió en un protectorado francés. En la zona oeste la lucha contra las fuerzas del poderoso rey Samori Touré complicaba la situación, y la zona este pudo ser ocupada por los franceses en 1897 luego de varias campañas militares. Para 1898, la mayoría del territorio hoy correspondiente a Burkina Faso había sido conquistado aunque sea en forma nominal, y era precario el control de varias regiones. La convención firmada entre Francia y Reino Unido el 14 de junio de 1898 permitió finalizar la disputa entre las dos potencias coloniales y trazar las fronteras entre sus territorios. Los franceses continuaron por 5 años una guerra de conquista contra las comunidades locales. En 1904 se produce una gran reorganización del imperio colonial francés en el oeste de África, y los territorios de la cuenca del Volta en la colonia de Alto Senegal y Níger de África Occidental francesa. La capital de la colonia era Bamako. Independencia. El 11 de diciembre de 1958, logra el autogobierno, y se convierte en una república y miembro de la Comunidad Franco-Africana. Logra su independencia total en 1960. En 1966 se produce el primer golpe militar, y el poder civil retoma el gobierno en 1978. En 1980 se produce un nuevo golpe militar liderado por Seyi Zerbo, quien a su vez es derrocado en 1982. A esto sigue un alzamiento en 1983, que lleva al poder a Thomas Sankara, un carismático capitán. En 1984 el gobierno revolucionario cambió no solo el nombre del país a Burkina Faso, sino que modificó la bandera, el escudo y el himno nacional. Sankara, bautizado como el Che Guevara de África, lideró un gobierno revolucionario que inició grandes transformaciones políticas y sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los burkineses, acabar con la corrupción y los gastos superfluos en la administración pública y acabar con la dependencia que aún mantenía el país respecto de su antigua metrópoli. Bajo su gobierno Burkina Faso consiguió mejorar el rendimiento agrícola hasta alcanzar la autosuficiencia alimentaria y se repartieron tierras a los campesinos pobres. Se llevaron a cabo intensas campañas de vacunación con ayuda de médicos cubanos, se construyeron equipamientos básicos de salud y escuelas en áreas rurales y se luchó contra el avance del desierto con la plantación de miles de nuevos árboles en la zona fronteriza con el Sahel. Buena parte de los fondos para sufragar los gastos de estas iniciativas partieron de los recortes efectuados en los sueldos de los altos cargos y miembros del gobierno, una implacable campaña contra la corrupción y la venta de los coches oficiales, sustituidos por Renault 5 o el avión presidencial. Además, fue el primer político africano que contó en su gobierno con mujeres como ministras. En política exterior, su apoyo a los gobiernos revolucionarios de Cuba,
Nicaragua, Mozambique o Granada, su denuncia del neocolonialismo y la política de apartheid del gobierno racista sudafricano y la necesidad de abrir un frente común panafricano contra la deuda le reportó numerosos apoyos entre la juventud africana, pero al mismo tiempo enemigos muy poderosos. Sus críticas a Muammar el-Gaddafi, antiguo aliado, a causa de la guerra entre Libia y Chad hizo que dejara de ser apoyado por este. Asimismo, el presidente francés François Mitterrand y el marfileño Félix Houphouët-Boigny también se convirtieron en enemigos de Sankara, al ver en este un carismático rival, cuando menos ideológico, y con especial ascendente entre las masas populares africanas, del dominio informal de Francia sobre sus antiguas colonias. Aunque la revolución había dado lugar a muchos avances, elogiados incluso a nivel de organismos internacionales, el descontento en ciertos sectores de la burguesía y los profesionales hizo que en 1987 Thomas Sankara se planteara llevar a cabo una política de rectificación dirigida a combatir los excesos, especialmente de los comités de defensa de la revolución. Sin embargo, no tuvo tiempo de poner en marcha sus planes, ya que su amigo y compañero de armas Blaise Compaoré tomó el poder luego de un golpe de Estado en el cual fue asesinado Sankara junto a varios de sus colaboradores y enterrado clandestinamente en el cementerio de Dagnoen, a las afueras de Ouagadougou. Se han apuntado varias hipótesis sobre las implicaciones exteriores del golpe que depuso a Thomas Sankara. En unos casos se apunta a los gobiernos francés y marfileño, quienes usaron a Compaoré como brazo ejecutor para hacer que Burkina Faso volviera al redil de la Francafrique. En otros, como se refleja en la novela El caso Sankara del español Antonio Lozano, el golpe estuvo motivado por la negativa del presidente burkinés a ceder el territorio de su país como base para la guerrilla de Charles Taylor en sus operaciones contra el gobierno de Liberia. La llegada al poder de Compaoré facilitó, a cambio de cuantiosos sobornos, las operaciones de Taylor en Liberia, así como las del RUF en la Guerra Civil de Sierra Leona. Compaoré se mantuvo en el poder durante casi 3 décadas, revirtiendo buena parte de las medidas puestas en marcha por Sankara, aceptando los planes de ajuste de las instituciones financieras internacionales que el anterior se había negado a asumir y desatando una fuerte represión contra los movimientos opositores. Fue depuesto a causa de un nuevo golpe de Estado el 30 de octubre de 2014, y fue sustituido por el teniente coronel Yacouba Isaac Zida en un gobierno militar de transición. En 2015, tras realizarse elecciones generales, salió como presidente del gobierno Roch-Marc Christian Kaboré con más de la mitad de los votos. Sin embargo, en enero de 2022 el gobierno de Kaboré fue derrocado tras un golpe de Estado, instalándose así un gobierno militar encabezado por Paul-Henri Sandaogo Damiba. El 30 de septiembre de 2022, más 8 meses después, se producían tiroteos de madrugada en Ouagadougou. Pasadas unas horas se veía a militares burkineses cubiertos con pasamontañas cortando las arterias principales de la ciudad. De hecho, llegaba información de que Damibo había sido prisionero, aunque poco después se negaba tales afirmaciones. Finalmente el capitán Ibrahim Traoré daba un mensaje dirigido a la nación en la televisión estatal, anunciando la disolución de la Constitución y del gobierno, además del cierre de las fronteras del país. Gobierno y política. La Constitución de 1991 estableció un sistema de gobierno semipresidencial con un parlamento el cual puede ser disuelto por el presidente de la República. En el año 2000 se modificó la Constitución acortándose la duración del periodo presidencial de 7 a 5 años, lo que se puso en efecto a partir de las elecciones de 2005. El Parlamento consiste en una cámara conocida como la Asamblea Nacional conformada por 111 escaños, y cuyos miembros ejercen por periodos de 5 años. Antes de la reforma constitucional de 2002, el Parlamento era bicameral, existiendo una Cámara Baja, conformada por la Asamblea, y una Cámara Alta, la Cámara de los Representantes, que fue abolida. Existe también una Cámara Constitucional, compuesta por 10 miembros, y un Consejo Económico y Social, siendo ambos órganos de carácter puramente consultivo. Democracia multipartidaria. Desde 1991 hasta 2014 el presidente fue Blaise Compaoré,
que había dado un golpe de Estado en 1987 y que obtuvo el 91% de los votos en 1997. Los líderes de la oposición fueron condenados al exilio. Desde el 30 de octubre de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2015, el país estuvo inmerso en un proceso de transición liderado por un gobierno provisional de carácter militar surgido de un golpe de Estado que se consumó tras días de levantamientos y revueltas. Compaoré fue depuesto por la fuerza, y la jefatura de Estado fue asumida por Yacouba Isaac Zida, quien se ha comprometido a iniciar un proceso constituyente que derive en el restablecimiento del orden en un plazo de, como máximo, 12 meses naturales. El 29 de noviembre de 2015 se realizaron elecciones generales, en las que resultó ganador Rochmark Christian Kaboré con el 53,5% de los votos. Finalmente, juró como presidente el 29 de diciembre de 2015. Este fue derrocado en un golpe de Estado en enero de 2022, tras el cual se instaló un gobierno militar encabezado por Paul-Henri Sandaogo Damiba. No obstante, en septiembre de ese mismo año Ibrahim Traoré, capitán del ejército de Burkina Faso, aparecía en la televisión nacional anunciando la suspensión de la Constitución, la disolución del gobierno y la destitución de Paul-Henri Sandaogo Damiba del cargo de presidente. Terrorismo y guerrillas. Solo en 2020 hubo 1.215 incidentes no solo protagonizados por yihadistas, también son frecuentes los enfrentamientos entre distintas etnias y los ocasionados por la fuerte sequía que padece el Sahel, según Laurent Sauji, delegado de la Cruz Roja en el país. El 26 de abril de 2021, David Beriain y Roberto Fraile, dos periodistas españoles, fueron asesinados, junto a Rory Young, un trabajador irlandés de una ONG ecologista, por un grupo armado. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Burkina Faso ha firmado o ratificado. Organización territorial. Burkina Faso está dividida en 13 regiones, 45 provincias y 301 departamentos. Las regiones y su respectiva capital entre paréntesis son: Boucle du Moujon, Cascades, Centro, Centro-Oeste, Centro-Norte, Centro-Oeste, Centro-Sur, Este, Hauts-Bassins, Norte, Plateau Central, Sahel, Suroeste. Geografía. Burkina Faso es el 61º país más poblado y el 73º más grande del mundo, con una población cercana a los 20 millones de personas y un área de 274.200 kilómetros cuadrados. Para efectos comparativos, su número de habitantes es similar al de Chile y su superficie a la de Ecuador. El país posee 2 regiones principales. Una suavemente ondulada, en la que afloran unas pocas colinas aisladas, que son los últimos vestigios de un macizo precámbrico, una compuesta por un macizo de arenisca, donde se encuentra el monte Tenakourou, que con 749 metros de altura es el más elevado del país. Lo rodean paredes de hasta 150 metros de altura, la altitud media es de 400 metros y la diferencia entre el punto más elevado y el más bajo es inferior a 600 metros. En general, Burkina Faso es un país plano. Hidrografía. El nombre original del país, se originó en los 3 ríos que lo atraviesan, el río Moujon, el Nakambé y el Nacinon. El Moujon y el Comoé, que fluye hacia el suroeste, son los únicos con caudal durante todo el año. Si bien el río Níger no atraviesa Burkina Faso, la tercera parte de la superficie del país se encuentra en su cuenca de tributarios. Sus afluentes, el Beli, el Gorogol, el Goudebo y el Dargol, son estacionales, y a pesar de que solo poseen agua de 4 a 6 meses por año, son capaces de producir grandes inundaciones. Son muy frecuentes las épocas de sequía, especialmente en el norte. Ecología. Según la clasificación de WWF, la mayor parte del territorio de Burkina Faso pertenece a la ecorregión denominada Sabana Sudanesa Occidental,
solo el extremo norte corresponde a la sabana de acacias del Sahel. Economía. La economía de Burkina Faso en 2018 creció en un 6,8% respecto a 2017. Se trata de una tasa 6 décimas mayor que la de 2017, que fue del 6,2%. En 2018 la cifra del PIB fue de 11.971 m. Su alto índice de crecimiento poblacional, junto con la aridez de su suelo, son factores que influyen en forma relevante en su índice de pobreza. La agricultura representa el 27,3% de su Producto Bruto Interno y da trabajo al 92% de su población trabajadora. Se destaca el cuidado del ganado, y especialmente en el sur y el sudoeste el cultivo de sorgo, mijo, maíz, maní, arroz y algodón. La falta de trabajo causa una muy alta tasa de emigración. Por ejemplo, hay 3 millones de personas nativas de Burkina Faso que viven en Costa de Marfil. De acuerdo con información del Banco Central de los Estados de África Occidental, estos emigrantes envían por año varias decenas de miles de millones de francos CFA a Burkina Faso. Desde que se produjo una expulsión de inmigrantes de Ghana en 1967, esta situación ha provocado tensiones en los países receptores de inmigrantes. La crisis más reciente ocurrió en el 2003 en Costa de Marfil, y dio lugar al regreso de 300.000 emigrantes. Una gran proporción de la actividad económica del país está financiada por ayuda internacional. La Unión Europea es el principal socio comercial de Burkina Faso. Recursos naturales: manganeso, piedra caliza, mármol, oro, antimonio, cobre, níquel, bauxita, plomo, fosfato, plata, zinc y pescado. Productos agropecuarios: mijo, sorgo, caña de azúcar, maíz, algodón, cacahuetes, patata, sésamo, nueces, ganado vacuno, lanar y aves de corral. Principales industrias: alimentos, cerveza, industria ligera, harinas, jabones, algodón, llantas, motocicletas, bebidas suaves y calzado. Principales actividades económicas y de producción: el desarrollo económico de Burkina Faso se ha visto impedido por varios factores, entre los cuales se encuentra el ineficiente desarrollo de la minería, las modalidades climáticas que afectan periódicamente sus cosechas, la débil demanda de sus principales productos de exportación y la caída de los precios internacionales. Demografía. Burkina Faso cuenta con una población de 14.326.000 habitantes. La esperanza de vida es de 49 años, siendo la edad promedio de su población de menos de 17 años. La población se encuentra concentrada en las zonas sur y centro del país, en algunos casos la densidad es superior a 48 habitantes por kilómetro cuadrado. El promedio de hijos por mujer es de 6,41, una de las tasas más altas del mundo, lo cual está provocando un aumento poblacional nunca visto en la historia de este pobre país, con consecuencias tanto económicas como ambientales. Es relevante el impacto que produce el SIDA en cuanto a la amortiguación de la tasa de crecimiento de la población, tanto por fallecimientos directos, como por el aumento de la tasa de mortalidad infantil y otros problemas sociales asociados al mismo. Su población presenta la siguiente composición étnica: Mosi, Gurunsi y Lobi. Se profesan las siguientes religiones: musulmanes, religiones africanas tradicionales y católicos. Muchos cristianos incorporan elementos de animismo en sus prácticas religiosas. Se calcula que viven unos 12.000 europeos en el país. El idioma oficial es el francés, aunque solo una pequeña parte de la población lo habla, y su uso únicamente es habitual en Ouagadougou, la capital. El idioma hausa es hablado por una parte de la población musulmana. Tan solo el 26,6% de la población está alfabetizada. De acuerdo con cálculos de 2012, las 4 localidades más pobladas del país superaban los 90.000 residentes. Estas son: Ouagadougou, la capital y ciudad más importante, Bobo-Dioulasso, Banfora y Koudougou. Evolución demográfica.
Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad la población de Burkina Faso se ha multiplicado unas 6 veces. 1890 a 1,6 millones. 1901 a 2,9 millones. 1914 a 3 millones. 1939 a 3,3 millones. 1950 a 3 millones. 1954 a 3,3 millones. 1965 a 4,9 millones. 1975 a 6,1 millones. 1985 a 8 millones. 1996 a 10,3 millones. 2000 a 12 millones. Cultura. El patrimonio cultural de Burkina Faso se manifiesta en la escultura con madera y bronce, en la arquitectura de tierra, en la música y en la danza. Recientemente, se ha enriquecido con el cine, y aunque sea menos importante, la literatura también desempeña un papel importante en el renacimiento de la cultura burkinabesa. Destacan las máscaras zoomorfas Bobo. Son máscaras talladas en madera por los escultores de la región de Bobo Dioulasso. Las más grandes, que representan a la serpiente, genio protector de la tribu, tienen hasta 3 m de altura. Las más pequeñas pueden representar mariposas, facoceros o búhos, entre otros animales. Estas esculturas sirvieron de fuente e inspiración para pintores como Picasso, Braque o Juan Gris a principios del siglo XX. El arte sagrado de los Senufo, al sudoeste del país. Sus estatuillas y máscaras forman parte de los ritos de iniciación de la sociedad secreta de los Poro. Destacan las grandes esculturas que representan calaos, las máscaras Baniugo que escupen fuego, las pequeñas máscaras antropomorfas Kpelie, las grandes estatuas de Ble de los ancestros y los extraordinarios casquetes sostenidos por un armazón de madera. Los bronces a la cera perdida de los Mosi. Los Mosi son la mayor etnia de Burkina. Viven alrededor del río Volta. Las casas de adobe, extendidas por todo el Sahel, tienen su máxima expresión en la mezquita de Bobo Dioulasso. Las casas fortaleza de los Lobi. En el sudoeste del país, son casas de adobe hechas para protegerse, completamente cerradas, de las que se sail mediante escalas por las terrazas. El arte mural de los Gurunsi. Viven al sur del país, y sus casas están adornadas con grandes frescos de motivos geométricos realizados por las mujeres. Los instrumentos de música que cantan forman parte de la música tradicional. Destacan los tambores luinse, los tamtams benderre, el balafón, la flauta, los silbatos lobi, el clarinete bobal, el saxófono bumpa, el pequeño piano sanza, la duduga y el conde. La literatura es poco conocida en el mundo occidental. La tradición hace que la mayor parte de la literatura sea en forma de cuentos de transmisión oral y por medio del teatro. En literatura, destaca la obra Crépuscule des temps anciens, del escritor Nazi Boni. En teatro, destacan las obras de Jean-Pierre Guingané. En poesía, Jacques Bourey Maguegané. Cine. En la capital del país, Ouagadougou, se celebra un importante festival de cine, la FESPACO, Festival Panafricano de Cine de Ouagadougou.